Diálogo Directo. 12 horas con 38 minutos, 12 con 38 minutos. Tenemos el contacto ya con Pablo Jurado, prefecto de la provincia de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Congope. Prefecto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Bienvenido, le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, para comenzar, cómo está la situación de la crisis sanitaria en su provincia, cuántos casos hay, cómo se está manejando esta situación sin duda preocupante para todo el país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Licenia. Un saludo para los oyentes de Radio Pichincha Universal. La provincia, igual que el resto del país, no experimenta una para, diríamos, en el nivel de contagio. Más bien, sí nos preocupa por el porcentaje que, comparado desde el momento en que dejamos el semáforo rojo, al momento estamos ya en semáforo amarillo. Volvimos al semáforo rojo prácticamente el 1 de junio. Es decir, el 31 de mayo teníamos 103 casos nosotros oficialmente registrados. Al momento tenemos ya 575. Es decir, en apenas 29 días aproximadamente tenemos un incremento de 472 casos. No nos olvidemos también que en Imbabura sucede lo mismo que se dice en el resto del país, que las cifras no son muy reales, ¿no? Son referenciales, obviamente, pero sí nos preocupa, más aún en la provincia que somos parte de la zona andina, donde en esta temporada, en el mes de junio, se celebran fiestas tradicionales que son parte de la cultura de nuestros pueblos. Eso nos preocupa que vaya a suceder de aquí en adelante, porque no nos olvidemos que ayer mucha gente acá en la provincia, en las comunidades, particularmente en la zona andina, bailaron o festejaron San Pedro y San Pablo. Ahora a lo mejor vuelvan a bailar también sin tomar las precauciones de bioseguridad. Esperemos que nosotros estemos equivocados y que no se vaya a incrementar los contagios por este tipo de indisciplinas o descuidos que tiene la población. Ahora, prefecto Jurado, usted ha mencionado la posibilidad de que se implemente una morgue adicional. Esto debido al número de casos que hay y ante la peligrosidad de que se genere una serie de fallecimientos que no puedan ser administrados por el sistema sanitario al momento que está también ya al límite. ¿Cómo se daría esta morgue temporal, esta morgue móvil? ¿Cómo se va a realizar esto? La provincia de Imbabura tiene la misma realidad que otras provincias intermedias, ¿no? No somos una provincia pequeña, diríamos, nos calificamos nosotros como una provincia intermedia, con una población aproximada de 450,000 habitantes. La provincia tiene un solo hospital del ministerio que es, diríamos, el más equipado, entre comillas, que es el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. El hospital tiene una morgue, se sobreentiende que la morgue es del hospital, y creo que lo que vivimos nosotros como provincia vive en el resto del país. Cada vez se hace más necesario, y hoy todavía mucho más necesario, el que se pueda disponer de un centro de servicio de medicina forense o un centro de medicina legal, porque en su momento, cuando fue construido hace 30 años el hospital, se pensaba que teniendo el sistema refrigerado para 4 cadáveres era más que suficiente, ¿no? Para personas que pierden la vida al interior del hospital. Acá históricamente, toda la vida, querida Licenia, el Hospital San Vicente de Paúl ha sido el centro que acoge también a fallecidos externos, es decir, homicidios, suicidios, accidentes de tránsito. Lo primero que hace, antes hacía la policía y creo que hasta ahora, o los bomberos, es tomar el cuerpo sin vida y llevarle a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, ¿no? Antes, incluso en peores condiciones, ahora por lo menos, de las 4 celdas que tenemos, 2 se pueden refrigerar y otras 2, el sistema de refrigeración obviamente no está funcionando adecuadamente. Por eso es que en la reunión del COE del día viernes yo había expresado mi preocupación porque el sistema o la morgue del hospital de Ibarra estaba colapsada, pero la gente interpretó de otra manera. Cuando
Yo dije colapsada, obviamente me refiero a la reducción de la capacidad que tiene de refrigeración esa morgue. Es decir, 2 pueden estar refrigerados. Si hay más de 2, el resto ya no tiene ningún sistema de refrigeración. Y yo creo que los muertos, por más que no voten los muertos, también merecen todo el tratamiento, todo el respeto y por lo menos que mueran, diríamos, en un espacio o se mantengan en un espacio digno. Pero es que yo había sugerido que es importante pensar, ¿no? Ustedes en Quito tienen 3 contenedores, están en el Bicentenario. Cada uno de esos contenedores o esas salas tiene capacidad para 50 cadáveres. Ventajosamente, de lo que yo sé, todavía no lo utilizan. Ojalá Dios quiera que nunca se utilice. Pero imagínense lo que sería que a nosotros igualmente nos coja desprevenidos, como le cogió a la provincia del Guayas, donde usted podía observar unos videos ciertos, otros a lo mejor montados, donde veía en las salas montones de fundas negras al interior, teniendo en su interior los cadáveres. 12:46, superamos ya un pequeñísimo impasse técnico, tuvimos alguna fluctuación en la conexión, pero le escuchamos perfectamente, perfecto. Usted nos comentaba sobre esta alerta que usted hace de la necesidad de establecer una morgue, un contenedor refrigerado. ¿A quién le compete esto? ¿Le compete a la prefectura? ¿Le compete al municipio de Ibarra? ¿Le compete al Ministerio de Salud? Claro, ¿a quién le compete implementar este sistema? Como usted conoce, Licenia, nosotros tenemos las competencias claramente determinadas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, en el COTAD, ¿no? En el tema de prefecturas, a nosotros nos mandan a que trabajemos en la vialidad rural, trabajemos en gestión ambiental, en fomento productivo y también en riego, ¿no? Entonces, aparentemente no sería nuestra responsabilidad. Los municipios, obviamente, se les devolvieron las competencias para que puedan construir, equipar y mantener centros de salud, ¿ya? Pero, insisto, en el 2018, si mal no recuerdo, hubo una normativa donde se exige a quienes construyan cementerios el de poder destinar un cierto porcentaje de ese terreno para la construcción y disposición de centros de medicina forense. Obviamente que casi nadie acá, nosotros tenemos solo un caso de un cementerio privado que obviamente no fue construido hace algún tiempo y no dispone de ese tipo de servicio. En Imbabura nosotros tenemos un médico legista que es el que tiene que acudir a las necropsias y determinar y emitir el informe de la causa de la muerte, particularmente cuando se tratan de muertes violentas, ¿no es cierto? Para que en caso de que más tarde puedan iniciarse o judicializarse las cosas, pues ahí está el informe donde se determina obviamente la causa de la muerte y eso tiene toda validez. Y a veces incluso ni siquiera eso ha sido válido. Las partes han exigido que se hagan exhumaciones de cadáveres para volverlos a hacer. Insisto, los hospitales tienen sus morgues, pero son morgues de los hospitales y por ende se ha hecho costumbre acá en Imbabura de que la morgue del Hospital San Vicente de Paúl también preste los servicios para todo lado. Hace pocos días, mi preocupación igualmente fue expresada, hace pocos días falleció un ciudadano en un accidente al caerse de la bicicleta. Usted como familiar de esa persona va a exigir a la autoridad que por favor le hagan la necropsia y le entreguen rápido los restos de su familiar. Sin embargo, no fue así, le entregaron después de cerca de 48 horas porque los profesionales de la fiscalía no querían entrar a la morgue del hospital, entiendo, porque tenían el temor de que sean contagiados, porque al interior de esa morgue obviamente también van personas que pierden la vida por contagio o por COVID-19, entonces sí debe ser comprometido el hecho que me digan vaya, haga una autopsia o haga una necropsia en un ambiente que está contaminado y yo obviamente corre peligro mi vida y con el dolor del alma yo no me voy a exponer. Complicada la situación, prefecto. Ojalá y no se incrementen los casos, tomando en cuenta estas festividades que usted dice y la falta de conciencia también entre las personas que, pese a las advertencias que han hecho las autoridades, no toman en serio esta pandemia que está cobrándose cada día más y más vidas, destruyendo familias y provocando
situaciones económicas realmente lamentables. ¿A qué atribuye usted que de los 575 casos que tiene la provincia de Imbabura, 270 estén en Ibarra y 187 en Otavalo, los cantones con más número de casos de coronavirus en su provincia? Sí, mire, si bien es cierto, son los dos cantones con mayor porcentaje poblacional, obviamente, eh, nosotros pensamos que es la indisciplina. Bueno, Ibarra es una ciudad eminentemente comercial, ¿no? Si bien es cierto, aquí está todo el aparato administrativo de los gobiernos locales y del ejecutivo desconcentrado, no podemos echar la culpa a eso porque estamos trabajando con todos los protocolos necesarios sin atención al público todavía. Pero en cambio el intercambio comercial es muy fuerte. Aquí está un mercado mayorista, aquí se mueven igualmente a Urcuquí, hay otras ferias igualmente en Otavalo, hay ferias en Cotacachi, hay ferias en Pimampiro y hay ferias mayoristas igualmente acá en la ciudad de Ibarra, que es el principal centro, diríamos, en la provincia de Imbabura. De acuerdo a la estadística que se maneja y que se nos ha dado a conocer, el mayor porcentaje de contagio se da en personas del servicio doméstico, que es una cosa que invita a hacer una reflexión y a hacer un seguimiento. Y en segundo lugar, son las personas que están dedicadas a la actividad, obviamente, comercial. Es ahí, porque no nos olvidemos que al mercado mayorista de pronto viene gente de todo lado, o vienen a la provincia a llevar productos, viene de todo lado, a lo mejor no toman los protocolos ni las seguridades o si los protocolos o la bioseguridad necesaria, y ahí empiezan a generarse inconvenientes y empiezan a generarse contagios. Esperemos, como usted dice, Licenia, que estas festividades del Inti Raymi no sean la causa para que se multipliquen o se acelere el contagio, que obviamente pone en peligro también la vida de la comunidad. Perfecto. En otro tema, el Ministerio de Economía anunció que se ha cancelado 130.1 millones de dólares a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales por rubros adeudados de marzo a abril de 2020. Estos 130, ¿qué porcentaje significa de la deuda que tenía o que tiene el gobierno central con las prefecturas? Y como Congope, usted que lo preside, ¿qué van a hacer para que se cancele lo que falta, tomando en cuenta las urgentes necesidades económicas que tienen los diferentes gobiernos autónomos descentralizados para enfrentar precisamente esta crisis sanitaria? Bueno, siempre yo creo que si hay alguien al que le odia el ministro de Economía es al que le cobra, ¿no? Y nosotros somos uno de los cobradores. Entiendo que Raúl Delgado, igualmente el presidente de la AME, es otro de los que permanentemente llama a cobrarle, ¿no? La compañera presidenta de Conagupara igualmente debe estar permanentemente llamando a cobrarle. Y lo que menos uno quisiera es que le llamen para cobrarle, pues, querida Licenia, ¿no? Pero ese es nuestro papel. Esa es nuestra función. Nosotros tenemos que estar requiriendo información de la parte asesora del ministerio, del viceministro, de la vicepresidencia de la República, pidiéndole que por favor necesitamos recursos económicos, necesitamos que se nos pague. Es mucho dinero lo que nos deben, estimada Licenia, ¿no? Es marzo, que no nos han cubierto a todos la totalidad. Hay muy pocos que entiendo yo que se les ha dado indiferentemente un poco más de transferencias, otro un poco menos. A mí me han dado el 40%, hay otros que se les ha dado el 66%. Los 130 millones de dólares, que suena muchísimo dinero, ¿no? Eso distribuido en todos a los que nos deben, se convierte en un monto muy, muy pequeño. No nos olvidemos que las juntas parroquiales son más de 820 juntas parroquiales, que de esos 130 igualmente han cancelado. No nos olvidemos que los municipios son 221 municipios y nosotros somos 23 prefecturas igualmente. Entonces, si usted divide 130 millones de dólares para esa cantidad de beneficiarios, diríamos, de las transferencias, se convierte en insuficiente. Obviamente para el que paga es mucho dinero, pero para los que cobramos es poco dinero. No sabemos y seguiremos exigiendo que nos complementen el mes de marzo, nos deben abril, nos deben mayo, estamos ya para despedirle junio, otra vez son 3 meses adicionales que tendrán que pagarnos,
más o menos la deuda promedio cada mes es de 40 millones de dólares, es decir, ya tendrían que buscar de dónde sacan 120 millones de dólares y Liceña solamente para pagarnos equidad territorial. Aparte de eso, hay otros rubros, como la devolución del IVA, que en noviembre llegamos a un acuerdo que se nos cancele en 2 cuotas en efectivo, 500,000 en diciembre y en el primer trimestre 500,000. A la mayoría de prefecturas ese $1,000,000 ya se nos ha cancelado. Y que se implementó un FINGAD 3, que es un fondo de inversión para gobiernos autónomos descentralizados, tercera etapa, ¿no? Que obviamente por los problemas que tienen el Banco de Desarrollo, ojalá yo esté equivocado, hasta las últimas horas todavía no había ningún desembolso del Ministerio de Economía para poder ejecutar ese FINGAD 3 que tiene una modalidad medio particular. El FINGAD, estos modelos de FINGAD se iniciaron allá más o menos por el 2015-16, obviamente como un mecanismo de ir pagando deudas, y eso se viene arrastrando. Así como están las cosas, yo quiero pensar que el gobierno se irá sin igualarse en las deudas y que esas deudas tendrá que asumir el próximo gobierno, y nosotros cada vez más seremos más exigentes porque, insisto, nos rompe la planificación, tenemos gobiernos provinciales problemas incluso de poder pagar la nómina de empleados y trabajadores, y nos está generando inconvenientes. Yo estoy convocando para el día jueves la reunión de una asamblea extraordinaria del CONGOPE para hacer un análisis de este tema, ¿no? Hay compañeras y compañeros prefectos que quisieran que el CONGOPE sea más drástico en la exigencia de cobro, pero insisto, nosotros sí estamos conscientes que no solamente puede ser mala voluntad del gobierno de cancelarnos las deudas a los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que usted, Licenia, que es una periodista muy meticulosa, y nosotros sabemos que lo que menos tiene este rato el gobierno es plata. Entonces, no sé si a usted le ha pasado cuando alguien le debe y usted tiene que cobrarle, prefiere no cobrarle porque sabe la respuesta, que le van a decir que no tienen de dónde pagar. Yo creo que este rato el gobierno no tiene de dónde pagar, pero sin embargo el gobierno tiene que entendernos, en cambio, que nosotros tenemos deudas y compromisos con la comunidad. Este rato no estamos muy activos, ¿no es cierto? No estamos ejecutando muchas obras por las circunstancias, pero el nivel y el porcentaje de ejecución presupuestaria del 2020 va a ser bajísimo. Ya se nos va junio, ¿no? Y vamos a entrar al segundo semestre prácticamente. No sé hasta cuándo vamos a estar en estas limitaciones. Hoy nomás leía la posibilidad que Pichincha o Quito quiere volver a rojo. Eso es meter retro nuevamente y suspender otra vez el aparato productivo, pero que si hay que hacerlo por defender la vida o salvar la vida de los ciudadanos, pues habrá que hacerlo en cualquier momento. Muchísimas gracias, prefecto. Ojalá y se resuelva la situación económica. Como usted dice, van a quedarle de herencia eso para el siguiente gobierno, el pago de la deuda que tiene el Estado con las prefecturas. Le agradecemos por su tiempo, prefecto Pablo Jurado, prefecto de la provincia de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE. Muchísimas gracias. Un abrazo, Liceña, hasta siempre. Lo propio, gracias. 12:57. Continuamos con más información en Punto Noticias. En Punto Noticias, la noticia vive.